parte general del derecho penal, un tratadista de la parte especial del derecho penal, un tratadista de derecho procesal penal, un profesor que fue juez y fue fiscal, con lo cual tuvo también esa praxis forense que hace ver los problemas más de cerca en relación a la academia, con lo cual entiendan ustedes la completitud de la figura que estoy presentando. Me silenció. Roberto. No se escucha. Sí, ahí le avisamos. Roberto, estás silenciado, ¿eh? Ah, sí, silencio. Ahí está. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Ahí está, ahí sí, ahí se escucha. Bueno, cualquier cosa me vas diciendo, capaz que se siente Sí, solo, no sé, se cualquier quejaban, cosa me vas diciendo y yo lo... Se quejaban de que se cortaba un poco, no sé si la señal ¿sí? está... Sí, a ver si ahí se Apagar mejora. las cámaras ayuda. Sí. ¿Está bien? ¿Ahí se escucha? Sí, sí, quizás es lo que dicen, a veces apagando las cámaras el resto puede ayudar a no que... importa de lo que hablas, porque está bueno, está bueno. Así nada más te lo digo. Sí, quizás si apagan las cámaras... ¿se está escuchando algún micrófono? Quizás apagando las cámaras puede ser una solución. A mí no me molesta no ver las caras, ¿eh? Ahí está, sí, ahí hay varios. Ah, Ahí está, ¿ahí me estamos parece que se escucha mejor? mejor. Bueno. Sí. Me quedaba en qué son las normas para King Joyce. Bueno, son criterios de comportamiento jurídicamente correcto. Él trabaja con un modelo que nos va a sacar de la comodidad que implica esto que está tan instalado históricamente en Alemania y que ha colonizado el pensamiento de todos los países que siguieron a los alemanes en materia de derecho penal, que es esto de la clásica conformación de la teoría del delito como acción típica, antijurídica, culpable y punible, en su caso. El profesor King Joyce, siguiendo, como les decía, a Ruschka, al maestro Joachim Ruschka, trabaja con un modelo bipartito de teoría del hecho punible circunscripto a norma de comportamiento y reglas de imputación. Esa es la gran estructura de la teoría del hecho punible, estos dos mundos, el mundo de la norma y el mundo de la imputación. La norma de sanción es regla secundaria frente a la regla primaria que implica la norma de comportamiento, que es la formulación contradictoria de los tipos penales. Regla primaria, norma de comportamiento; regla secundaria, norma de sanción. Norma de comportamiento, formulación contradictoria de los tipos penales. Es importante entender, en este sentido, la distinción entre reglas regulativas y reglas constitutivas. La norma de sanción pertenece al mundo de las reglas constitutivas, mientras que las normas de comportamiento pertenecen al mundo de las reglas regulativas. ¿Qué significa regla regulativa? La ontología del comportamiento es independiente de la regulación. Es decir, hurtar o robar, sin perjuicio de que depende de la regla constitutiva del derecho de propiedad, propio del derecho civil, la ontología de ese comportamiento es independiente de la regla regulativa en cuestión. En cambio, la regla constitutiva norma de sanción solo puede entenderse a partir de su dimensión institucional, a partir de su valor declarativo, es decir, no como hecho bruto. El profesor King Joyce es un profesor que abrevó notoriamente de la escuela analítica anglosajona, raro en un pensador alemán que son por lo general bastante autopoéticos, es decir, bastante circunscritos a lo que sucede en Alemania, pero no es el único, porque como les decía, su gran maestro en el sentido de su gran influyente, Ruschka, su gran
modelo, Rushka, el principal discípulo de Jacobs en la actualidad, que es el profesor Pavlik, también abrevan notoriamente de la filosofía norteamericana y anglosajona. En este sentido, el profesor Quinjosa va a tomar el modelo normativo de Raz, de Joseph Raz, para decir que las normas son razones excluyentes para la acción. Razones excluyentes, razones a la vez, ¿se escucha bien, no? Bien, bien. Sí, 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 sí. Sí, se ve. Primero, la omisión o la ejecución de un determinado comportamiento. Segundo orden, que van a excluir todas aquellas razones que vengan a colisionar con la razón prescripta en la propia norma. También son razones protegidas y son razones completas, lo que implica o lo que permite hablar de esta hipóstasis de las normas como entidades. Razones excluyentes, de primer y de segundo orden, protegidas y completas. Pero la norma no enuncia los criterios adscriptivos. Es decir, la norma, como bien decía Hart, nunca puede ser autorreferente. Es decir, nunca la norma puede ordenar su propio seguimiento, sino que eso es materia de este segundo mundo de reglas, que es el mundo de las reglas imputativas. Las reglas imputativas son una instancia o un momento de la norma de sanción. La norma de sanción tiene como finalidad, este es un circulito que es muy importante entender, la norma de sanción tiene como finalidad el aseguramiento de la validez de las normas de comportamiento, mientras que las normas de comportamiento tienen como finalidad la protección de bienes jurídicos. Este círculo es muy importante para entender la posición del autor que yo voy a intentar explicar esta tarde. Voy a volverlo a decir para que quede claro. Fin de la norma de comportamiento, protección del bien jurídico, es decir, esta protección mediatizada del bien jurídico a través de la norma. Fin de la norma de sanción, aseguramiento de la validez de la norma de comportamiento con eficacia para la acción. La filosofía analítica entendió que las normas pueden compararse con la estructura de los actos de habla, que son pasibles de ser analizados desde tres aspectos. El aspecto locucionario, es decir, el propio contenido del acto de habla, la locución. El aspecto ilocucionario es el efecto que provoca la norma en relación al deber del destinatario. Y como tercer aspecto, el aspecto perlocucionario, que tiene que ver con la eficacia social de la norma en tanto reconocimiento. Reconocimiento social de la norma como función de determinación para los destinatarios, esta función de determinación de norma, prospectiva, y la función retrospectiva de valoración, que va a depender concretamente del adjudicador o del juez. Ese es el efecto perlocucionario de las normas. La antinormatividad en estos dos mundos es un juicio que se da, en estos dos mundos, norma e imputación, es un juicio que se da ex post, es una propiedad superviniente en relación a la subsunción de un determinado comportamiento en un tipo penal, es un juicio eminentemente deductivo y objetivo, y existen elementos subjetivos en la antinormatividad. Sí, claramente existen elementos subjetivos, pero no son propios de la imputación. Característicamente los delitos de tendencia interna tienen subjetividad en la antinormatividad. La tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, por ejemplo. Es subjetividad dentro de la propia antinormatividad. Les decía que este descubrimiento de Quinjosa o esta irrupción de su pensamiento para ingresar a la polémica con Armin Kaufmann, vuelvo a repetir lo que decía, la teoría de las normas tiene notoria capacidad de rendimiento para la resolución de los problemas. Ahora, la teoría de las normas de Armin Kaufmann es equivocada. Esa es una síntesis de su pensamiento. Esto de
la confusión entre el contenido y la función de las normas. El contenido es pasible de ser analizado desde dos ópticas diferentes. Dos, o mejor dicho, dos ópticas o dos componentes del contenido de la norma de comportamiento. Un determinado operador óptico, es decir, una determinada conducta como prohibida o como ordenada o requerida, y un determinado contenido proposicional, esto es, la descripción de un comportamiento que en virtud del operador deóntico en cuestión va a tener que ser hecha verdadera en caso de un mandato o no verdadera en caso de una prohibición, para así cumplir con los designios de la norma. En cambio, la función de determinación que yo les explicaba hace un rato y la función de valoración de las normas nunca condiciona su contenido. Hay una famosa frase que él sigue y cita recurrentemente, que es la frase de un filósofo harto conocido también de la escuela analítica, que es el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, cuando él dice, Wittgenstein, la regla no es seguir la regla. Y a esto se le acopla Brando. No hay interpretación de la regla que condicione a la regla, porque si no, todo lo que implica interpretación implica una posibilidad de discordancia o de concordancia con la regla según el intérprete. Y eso debe ser claramente escindido de la regla misma. Cuando pasamos a este segundo mundo, en el pensamiento de Kinckhuysen, que es el mundo de la imputación, vemos que la imputación es para él contradicción de la norma. Una contradicción de la norma, una expresión de que la norma en concreto no quiere ser seguida por su destinatario como razón eficaz para la acción. Este modelo parte de un anticipo de confianza a sus destinatarios. Es decir, parte de que la motivación dominante de cada persona es seguir las normas. Pero, nuevamente, el seguimiento de la norma es una cosa y la adecuación de un determinado comportamiento a la norma es otra, que tiene que ver con esta correlación entre ser y deber ser, relativo a la intención, pero intención con S. La intención con S, es decir, la relatividad a la descripción. Esto es adecuación o no adecuación a la norma, es un mundo diferente del seguimiento de la norma. La imputación es un modelo para Kinckhuysen de imputaciones escalonadas. Así se le llama. Un modelo de imputaciones escalonadas. De intención, de evitar intencionalmente el comportamiento antinormativo. Un modelo de intención de dos niveles. De intenciones de primer orden y de intenciones de segundo orden. Capacidad personal de formarse y de realizar la intención de evitar intencionalmente el comportamiento antinormativo. Esto que parece un trabalenguas puede quizás ejemplificarse con un ejemplo que el propio autor pone a la hora de elaborar esto, que es el ejemplo de la visita. Si yo quiero visitar a una persona a las 4 de la tarde, no solamente estoy comprometiéndome a pasar un rato con él en ese momento, sino que también estoy manifestando la intención de anteponer la intención de la visita frente a otras intenciones que puedan llegar a concurrir. Es decir, estoy haciendo prevalecer la intención de la visita por sobre la intención de, en ese mismo horario, ir al cine o ir a jugar un partido de fútbol. Ahora, si esa intención de la visita se ve irrespetada por ir al cine a esa hora es una cosa. Si esa intención se ve irrespetada porque un pariente se accidentó y tengo que ir a socorrerlo, estamos hablando de otra cuestión completamente distinta. El primer escalón de la imputación es lo que él llama infracción de deber. Es decir,
Él llama infracción de deber a este comportamiento antinormativo y a la imputación de primer orden. Saquémonos de la cabeza lo que es infracción de deber para Roxini y para Iaux, porque estamos claramente en una realidad diferente. Infracción de deber para Kinhoysa en este modelo normativo, comunicativo o analítico, teleológico, como le dice el profesor David, estamos hablando de otra cosa. Este comportamiento antinormativo con la imputación de primer nivel es lo que vuelve a ese comportamiento como injusto de la acción. Se denomina injusto de la acción. Este primer nivel está integrado por este primer nivel de imputación por capacidad de acción y por el conocimiento de las circunstancias fácticas relevantes, que es concretamente el dolo. El modelo presupone una capacidad de evitación del comportamiento antinormativo en el momento decisivamente relevante. Esta capacitación, que también parece un trabalengua, ¿por qué no la acción final y sí la evitación? Y bueno, porque evidentemente el concepto de evitación nuclea todo. Nuclea el dolo, la imprudencia, nuclea todo. Evitación del comportamiento antinormativo. Les decía que el modelo presupone la capacidad en el momento decisivamente relevante. ¿Es esto la regla? Ahora, ¿se admiten excepciones? Claro que se admiten. En tanto criterio de imputación extraordinaria, ya voy a meter un poco en tanto criterio de imputación extraordinaria, es una excepción a esa inimputabilidad por la falta de capacidad en el momento decisivamente relevante. ¿Por qué? Porque implica responsabilidad por un propio déficit de responsabilidad. Eso es en definitiva lo que constituye un criterio de imputación extraordinaria. Ya lo vamos a ver más detalladamente. En la imputación de segundo nivel, esto que se conoce tradicionalmente para la doctrina tradicional como culpabilidad, es lo que él denomina la capacidad de motivación. Y sería la pregunta de si era racional esperar en relación a un determinado sujeto y una determinada situación el seguimiento de la norma, en un caso obviamente determinado. Y acá nos encontramos con dos obstáculos a la imputación en relación a la falta de capacidad de motivación, que son causales de minoridad, alteración de facultades mentales, errores de prohibición, y las causales de exculpación por inexigibilidad, paradigmáticamente el estado de necesidad disculpable. ¿Hay imputación extraordinaria en la culpabilidad? Claro que la hay. Claro que la hay. Los errores de prohibición vencibles son imputación extraordinaria en la culpabilidad. La ALIC, la famosa ALIC, actio libere in causa, es también una imputación extraordinaria en la culpabilidad, donde se hace al sujeto responsable por su propio déficit de responsabilidad. Solo de esta forma, es decir, antinormatividad más imputación, se puede hacer valer esta máxima que corresponde con el ultra posse nemo obligatur, que es el deber que implica poder. La imputación es un criterio ex post, la antinormatividad es un criterio ex post, pero la perspectiva desde la cual las capacidades van a tener que ser analizadas es claramente ex ante. Es decir, en el momento decisivamente relevante, en el momento en el que el propio destinatario de la norma actuó. Les decía que la evitabilidad intencional es un momento de la imputación. Vamos a verlo con un ejemplo que distingue claramente esta posición que él tiene entre antinormatividad y imputación, entre contenido y función de la norma. Si una persona va a un jarrón
a un jarrón, perdón, a una tienda de jarrones o de vasijas caras, y súbitamente a causa de un desmayo, se desmaya y como consecuencia de la caída, derriba un jarrón o una vasija cara y la destruye, ese comportamiento es antinormativo. Está prohibido destruir jarrones, no hay norma permisiva que autorice como norma preferida la destrucción de jarrones, y eso que pareciera a primera vista obvio de que no hay imputación, en realidad no es para nada obvio, porque puede que, por ejemplo, esa persona se desmaye todos los días después de almorzar y deba contar con que después de almorzar no puede estar en una tienda de jarrones caros porque existe la posibilidad de que como consecuencia de un desmayo se caiga y rompa un jarrón, con lo cual podemos estar ante un criterio de imputación extraordinaria. Este ejemplo del jarrón, a mi juicio, es el que permite ver más claramente esta distinción entre lo que es momentos de la norma y momentos de la imputación. En el silogismo a la von Wright vendría a ser, se presupone como premisa mayor que la motivación dominante es seguir la norma de todas las personas. Como premisa menor, este conocimiento que se tiene de que la realización de determinado comportamiento va a arrojar como resultado un determinado comportamiento antinormativo. La conclusión de ese silogismo es que a efectos de evitar la antinormatividad de ese comportamiento, se tiene que abstener el sujeto de hacerlo en caso de que físicamente pueda hacerlo. Las representaciones de las personas no siempre son acertadas, es decir, pueden ser erradas. En consecuencia, hay 4 tipos de vinculaciones entre estos dos mundos, la antinormatividad y la infracción de deber. Por un lado, la correlación entre un comportamiento antinormativo y la infracción de deber. Por otro lado, un comportamiento antinormativo sin infracción de deber. Por otro lado, un comportamiento con infracción de deber sin antinormatividad, y la que no tiene ninguna relevancia penal, que es la carencia de antinormatividad y carencia de infracción de deber. El comportamiento paradigmático, y esto puede parecer a primera vista contraintuitivo, pero vamos a explicarlo. El comportamiento paradigmático de infracción de deber sin antinormatividad es la tentativa punible. La tentativa punible es infracción de deber, es decir, momento de la imputación y consecuentemente instancia de la norma de sanción, pero sin antinormatividad. Sin antinormatividad, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos como ejemplo el artículo 79, vamos a ver que dice el que matare. Y si el muerto no está muerto, el comportamiento no es antinormativo, independientemente de que exista una infracción de deber. Y por ende, la tentativa sea legítimamente punible. Por eso es que yo les decía que la polémica era con Armin Kaufmann y con la teoría de las normas que él representó, por esto de entender a la tentativa acabada como prototipo de la antinormatividad. Y es algo que él viene a discutir por el fundamento que les acabo de dar. Además, debe tenerse presente que el intentar es lógicamente un concepto derivativo frente al realizar, tal como dice el filósofo del derecho escocés Anthony Duff. Es un concepto derivativo. El intentar es un hacer fracasado, pero está vinculado al realizar. Lo antinormativo es la consumación, no la tentativa. Entenderlo de otra forma, tal como nos forman en la facultad nosotros en relación a esto del iter criminis, de que la tentativa viene primero que la consumación, implica sostener una solución fenomenológica, pero el derecho muchas veces no se maneja con la fenomenología, sino que se maneja con criterios jurídicos de imputación, porque si no, la autoría mediata no podría existir, dado que fenomenológicamente el autor mediato no hace nada, lo hace el instrumento y él es competente por el déficit de responsabilidad del instrumento.
Estos dos mundos de las normas de comportamiento y las reglas de imputación se conectan funcionalmente. Son dos mundos, pero se conectan funcionalmente. ¿De qué forma? Y bueno, solamente tiene sentido hablar de imputación cuando la persona es capaz de acción y de motivación. De imputación de un comportamiento antinormativo solamente tiene sentido cuando la persona es capaz de acción y de motivación. Eso es lo que va a implicar este adagio ultra posse nemo obligatur. Deber implica poder. Y además, en el sentido contrario, el objeto de la imputación, si vamos a este segundo estadio de las reglas de imputación, el objeto de la imputación es la propia conducta antinormativa, con lo cual podemos ver de qué modo se imbrican estos dos mundos de antinormatividad e imputación. La antinormatividad y la imputación son los componentes de la gramática profunda del derecho penal. Wittgenstein hablaba de gramática profunda en relación a su oposición a la gramática superficial. Es aquello que no alcanza a percibirse con el oído. Eso es la gramática profunda. ¿Qué significa? Lo que quieren decir es que las preguntas capitales del derecho penal siempre van a resolverse en relación a estos dos grandes mundos. Mundo de la norma, mundo de la imputación. Este planteo y este modelo va a suponer también necesariamente, y esto también parece contraintuitivo, pero no lo es, en virtud de esto que vengo desarrollando, va a suponer una prioridad lógica de la parte especial por sobre la parte general. El lenguaje prescriptivo de la parte especial es prioritario lógicamente frente al lenguaje adscriptivo de la parte general. Por eso se da lo que Finke denomina esta formalidad materialmente ciega de la parte general. Y Tiedemann decía, la imputación es regla secundaria frente a la antinormatividad. En este contexto, no habremos de extrañarnos si decimos que las causas de justificación, sin perjuicio de estar reguladas en la parte general, forman parte del mundo del lenguaje propio de la parte especial, porque también son normas permisivas, y en tanto permisivas, preferidas frente a la norma prohibitiva, pero también presentan auténticas cuestiones de imputación, los errores en relación a los presupuestos objetivos de la causa de justificación, este error de tipo permisivo, o los errores del alcance de la norma permisiva, son auténticas cuestiones de imputación, pero el lenguaje en relación a las no permisivas causas de justificación, pero el lenguaje propio de las causas de justificación es un lenguaje propio de la parte especial. Esto va a llevar a la conclusión de que parte especial y parte general son irreductibles. Irreductibles. Estrictamente irreductibles una a la otra. No se pueden fusionar. Y este es un error que Kienhueser le achaca a Jacobs de esta generalización que él propone de la parte especial. Es decir, el abordaje de los problemas que presenta la parte especial con el edificio dogmático de la parte general. Él dice, esto es una confusión categorial. Son dos mundos diferentes, dos disciplinas diferentes que deben ser abordadas de modo diferente. Bueno, este es el modelo, esta es la primera parte, y ahora ya elegí arbitrariamente profundizar algunos temas y ya tomo un poquito de agua y arranco. Bien. La norma de comportamiento para Kienhueser puede ser analizada desde tres aspectos. El aspecto informativo, que es que la norma sea clara, asequible, continente de un enunciado no contradictorio. El aspecto pragmático, que merece ser analizado desde la óptica de la legalidad
el procedimiento mediante el cual la norma de comportamiento se articula, o desde la legitimidad, es decir, los criterios de corrección material de la norma de comportamiento, y finalmente el aspecto de la eficacia, que yo ya les expliqué, que es el valor de reconocimiento social que tienen las normas. La pena en este contexto tiene claramente un componente coactivo, y es esta condición para que las normas tengan facticidad válida, sean válidas fácticamente, al menos de modo mayoritario. ¿Y por qué tiene que aparecer esta coacción? Porque paradojalmente, seguir las normas no es racional. ¿Por qué no es racional seguir las normas? Porque son distributivamente beneficiosas para todos. Son máximas universalmente ventajosas. Como tales, como máximas universalmente ventajosas, se presupone que la mayor parte de la ciudadanía las sigue. ¿Quién es el infractor? ¿Quién es el infractor? Él lo parangona con un free rider, que es un viajero sin boleto. No sé cómo será ahora en Alemania, pero hace algunos años uno abonaba lo que se llamaba una Monatskarte o Monatsticket, que te permitía viajar en el transporte público todo el mes, y el controlador no te controlaba en el momento en el que vos ingresabas al transporte público, sino aleatoriamente una vez que vos estabas adentro. A veces sí y a veces no. En este contexto es que se entiende esta comparación con el free rider. El viajero sin boleto, aquel que no paga su aporte, pero se aprovecha de la lealtad normativa de los demás. En este sentido, lo que exhibe el infractor es un déficit en el sentido de justicia. ¿Por qué? Porque él obtiene una ventaja a costa de los otros, pero no colabora con su parte. También se da la paradoja, si nosotros nos ponemos a pensar, que esto tiene aplicación práctica, es decir, una persona que roba casa tiene la expectativa de volver a su casa y que su casa no haya sido robada. Eso es la pena. En definitiva, es la medida de motivación leal que se exige de la ciudadanía a los efectos de asegurar la validez fáctica de las normas. Aparece como fair play, como dice Mañalich. La punición es un fair play. Mañalich, para quien no lo conoce, es el principal discípulo de Uskin Joyza, latinoamericano, es un penalista chileno de enorme valía, y es quien tradujo la mayor parte de sus obras al castellano, con lo cual van a encontrar que si este autor les interesa y quieren leer, la traducción casi con seguridad haya sido hecha por Mañalich. Por eso la escuela de King Joyza es una escuela que tiene muchísima vigencia y muchísima fortaleza en Chile, a partir de la presencia de Juan Pablo Mañalich. En Argentina, obviamente, no es tan fuerte, no está tan desarrollada, el profesor David como principal exponente, pero bueno, todavía en este campo queda mucho por hacer. Les decía en la primera parte que hay un anticipo de confianza a cada ciudadano. Entonces, aquel que quebranta imputablemente una norma de comportamiento debe restituir simbólicamente esa confianza menoscabada. No es la pena como ley del talión, sino que es una retribución jurídica. No es un mal a otro mal, sino que la retribución es jurídica y merece ser vista como hecho institucional. Tiene un efecto integrador, fortalece la confianza de los cosujetos en la integración que el derecho propicia, y por ende se asegura este efecto integrador que el derecho tiene en tanto ciencia. Las normas de comportamiento también son reglas de coordinación. Esto de que sean reglas de coordinación va a implicar que él parta de una crítica a la teoría de las normas de Binding, el gran maestro Carl Binding, y Armin Kaufmann. Yo les dije esto, les dije, King Joyza es un teórico de normas, un profesor que sostiene que la teoría de las normas tiene una notable capacidad de rendimiento, pero los intentos anteriores de defensa de la teoría de las normas han sido equivocados. En la teoría de las normas de Binding se parte de un
podemos calificar una idea de que el legislador sabe lo que hace al normar. Es decir, de la cautela y de la experiencia del legislador se van a verter los productos normativos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Esto desconoce el principio del carácter fragmentario última ratio del derecho penal. Es decir, la legitimidad del medio para Binding aseguraba el resultado. Criticable. En relación a la teoría de las normas de Armin Kaufmann fue un profesor que investigó la causalidad muy vinculada teleológicamente a la intencionalidad humana. Y en ese contexto, él propiciaba la creación de normas que protejan bienes jurídicos, fomentando el valor de acto en la sociedad y despreciando el desvalor de acto. Eso debían ser las normas. Debían garantizar o fomentar el valor de acto y despreciar o sancionar el desvalor de acto. No había lugar para el resultado. Ahora, cuando nosotros vemos las normas, vemos que en el artículo 79, en el artículo 166, no se prohíbe intentar matar o intentar robar, sino que se prohíbe matar y se prohíbe robar. Y la finalidad no es un componente de la norma, sino que es un criterio de imputación que aparece como intención de evitación. Es un criterio de imputación y no es un criterio de la antinormatividad. Eso por un lado. Por otro lado, el error en el que incurre también Armin Kaufmann es esta reducción a la relación entre autor y bien jurídico, perdiendo completamente de vista el significado del rol de víctima, aquel que ve su bien jurídico afectado, bien jurídico que por la definición inmanente a este sistema merece ser considerado como aquellas propiedades de personas, cosas o instituciones esenciales para el libre ejercicio de para el libre desarrollo, de la persona en la sociedad. Es decir, si el bien jurídico es aquella característica o aquella propiedad de una persona, cosa o institución esencial para el libre desarrollo en la sociedad, mi posición en esta relación que Armin Kaufmann ve entre bien jurídico y autor, el hecho de que mi posición no sea tenida en cuenta es un error. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos son punto de contacto de intereses concurrentes que armonizan esferas de libertad. Es una solución, en definitiva, universalizada de un conflicto de libertades. Un desarrollo que se hace en este modelo, en el modelo analítico, es el desarrollo en relación a la culpabilidad material. Nosotros ya dije en la primera parte, que la culpabilidad que puede reportarse como culpabilidad formal es este déficit en la motivación leal al hecho necesaria para que las normas sean fácticamente seguidas. Este concepto de culpabilidad como reproche o motivación defectuosa en relación a la fidelidad al derecho es un concepto formal. Como digo, es un concepto formal. Falta todavía el fundamento material, está bien. Me reprochás que no me formé el motivo dominante para seguir la norma. Pero ¿por qué es legítima la norma? Eso es pasible de ser analizado en un contexto conceptual que tenga que ver con la culpabilidad material. El concepto de culpabilidad material de King Joyce es un concepto eminentemente discursivo, democrático. ¿Por qué? Porque parte del presupuesto de que el derecho es neutral, de que no existe corrección sustancial de las normas de comportamiento. Es decir, las normas de comportamiento no son moralmente correctas. En este contexto, él va a partir de dos críticas. Una crítica a lo que se conoce como liberalismo racional subjetivista, y otra segunda crítica al funcionalismo sistémico.
En relación al liberalismo racional subjetivista, una primera variante, una primera vertiente es el contractualismo, principal exponente en Alemania Höfe, con una marcada influencia de Hobbes, que viene a decirnos que el ser humano es egoísta por naturaleza, entonces cede determinadas parcelas de su libertad a efectos de propiciar la convivencia social. Eso no explica por qué, siendo que es racional que yo quiera las normas en un contexto determinado, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Por un contrato ficticio? Es criticable. La moderna formulación de la versión kantiana de este liberalismo racional subjetivista está encarnada en autores como Michael Köhler y Rainer Sassig, que postulan una autoridad de la norma impregnada de moral, y el delito en este contexto es una autocorrupción moral del congénere. Es un atentado contra la racionalidad individual. Pero este modelo lo que no explica es, o por lo menos la idea que aparece como cuestionable es esta idea de un ser racional antepuesto a la sociedad. La racionalidad individual apela a la racionalidad individual. Entonces, por ende, a lo que está apelando es a la corrección sustancial o moral de las normas. Criterio que este modelo no comparte. El funcionalismo sistémico, como bien explicó la clase pasada Facundo Caparelli, parte de ese sinadagma de libertad de organización y responsabilidad por las consecuencias. Hay esferas de libertad que nos son dadas, y para proteger esas esferas de libertad debemos ejercitarnos en la fidelidad al derecho. El discípulo de Jacobs lo dice con toda claridad, lo dice derechamente. La pena, Pablo, que es un retribucionista hecho y derecho, dice la pena es una retribución por la lesión del deber de cooperación necesario para el mantenimiento de un estado de libertades. Ahora, sigue sin trabajar esa línea del funcionalismo sistémico, no porque se les haya pasado, jamás cometería la osadía de pensar que a Jacobs o a Pavlik se les pasa algo, sino porque evidentemente no comparten la fundamentación, pero no trabaja esa conexión interna que merece ser destacada entre el destinatario y la norma. ¿Cómo se conecta el destinatario con la norma? ¿Por qué son legítimas las normas que regulan nuestra vida? Y bueno, acá King Hoy sale el modelo analítico, un seguimiento de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Hay dos tipos de acciones, la acción discursiva orientada al entendimiento y la acción instrumental orientada al éxito. La acción instrumental, yo tengo un determinado objetivo y escojo los medios para alcanzar ese objetivo. En cambio, en la acción discursiva, somos dos personas que nos tenemos que entender, no hay observadores objetivos, somos intervinientes. En ese contexto va a haber libertad comunicativa siempre que vos estés dentro del derecho subjetivo, y cada vez que vos te apartes del derecho subjetivo, lo que va a haber es una lesión a la autonomía comunicativa de los demás, propia del modelo representacional, el modelo democrático representacional, en el que, como dice Laclau, una de las particularidades contingentemente asume la representación de los demás. Y el hecho de que el emisor sea reconocido en su autoridad práctica frente al receptor de las normas, va a implicar que ese emisor tenga la potestad de generar razones para la acción que sean tomadas como deber por parte de los destinatarios. No es alguien ajeno a la comunidad, sino que es uno de los nuestros. Entonces, en algún punto lo que va a significar este modelo es que las normas no tienen su legitimidad o no alcanzan su legitimidad a partir de un determinado contenido, sino antes bien a partir de un determinado procedimiento.
Otro punto que quiero profundizar un poco más es el punto de la imputación extraordinaria. Yo les dije hace un rato que la capacidad que se exigía de evitación era la capacidad de evitación en el momento decisivamente relevante, pero que esto tenía excepciones en los momentos en los cuales había una responsabilidad por el propio déficit de responsabilidad. Hay una expectativa social en que las personas estén siempre en posición de poder cumplir con la norma. Esa es una carga de la persona, el estar en posición de cumplir con la norma. En este sentido hay una semejanza en el planteo en relación a la teoría de los roles de Jacobs, los roles, el rol de médico, el rol de automovilista. Está la expectativa social de que estén siempre en posición de poder cumplir con el deber o con la norma. Está la coincidencia como regla, el hecho de que vos tenés en el momento decisivamente relevante todas las capacidades de acción, esta intención de evitar intencionalmente, capacidad de acción, capacidad de motivación, en pos de evitar el comportamiento antinormativo. Esta es la regla, pero la excepción a la regla son estos criterios de imputación extraordinaria. Rossini y Jacobs esta cuestión la ven de modo distinto. Ellos propician esta solución de la anticipación. Ellos dicen, en un momento anterior, es decir, en un momento de plena capacidad, vos te dispusiste ya el comportamiento antinormativo, doctrina de la anticipación. Ahora, no está suficientemente trabajado causalmente que la eliminación de la capacidad de evitación en un momento decisiva, en un momento anterior, condicione la realización del comportamiento penalmente relevante en un momento posterior. Eso no se puede probar fehacientemente. Además de eso, si nosotros separamos los mundos, antinormatividad e imputación, tenemos que decir que la norma que prohíbe robar, si nos metemos en la LIC, puntualmente, la acción libera en causa, nos vamos a encontrar con que esa norma que prohíbe robar no dice prohibido embriagarse para adecuar el propio comportamiento a la prohibición de robar, sino que dice prohibido robar. El momento en el cual las acciones mediante las cuales vos te pones en posición de poder cumplir con la norma no son un momento de la antinormatividad, son un momento de regulación, es un momento distinto. Entonces, Quinjosa viene a propiciar este modelo de la subrogación, siguiendo a Rushka, la imprudencia, la imputación extraordinaria como subrogantes del dolo, y toman el concepto, siguiendo, como les dije a Rushka, de Obliegenheit, del alemán, Obliegenheit, que no es del todo atinado traducirlo como obligación, dado que según nuestra tradición jurídica, el concepto de obligación está muy ligado al deber. Y nosotros no queremos decir que Obliegenheit, o que la incumbencia, como se traduce, o carga, lo traducen algunos otros, es una infracción del deber, porque no es un momento del deber, es algo que está inmediatamente anterior y que te va a permitir estar en condiciones de cumplir con el deber en el momento decisivamente relevante. No es lo mismo. Constituye una obviedad de teleología práctica el hecho de decir que para la realización de determinadas acciones principales son necesarias ciertas acciones auxiliares. Si nosotros lo vemos desde la óptica de una persona, es decir, no desde la óptica de la intervención delictiva, intervención plural, sino de la óptica de una persona, podemos llegar a la conclusión de que hay determinadas acciones auxiliares que ofician como acciones preparatorias. Es decir, yo para pegar este cuadro que tengo en la pared necesito antes clavar un clavo, para después colgarlo. Eso es acción preparatoria. Pero también están lo que se conocen como acciones de previsión, que es, si vos en el momento decisivamente relevante no vas a tener el control de la situación, o hay determinadas circunstancias que no van a ser cognoscibles, eso implica que vos tengas la incumbencia
de adoptar las acciones de previsión necesarias para estar en posición de poder cumplir con el deber en el momento decisivamente relevante. Acciones preparatorias y acciones de previsión. Como les dije, la norma solo le indica al destinatario lo que debe omitir o ejecutar a efectos de cumplir con el deber, pero no el modo en el que tiene que estar en condiciones de posicionarse frente a la norma. O sea, no el modo en el que él va a ejercer la adecuada toma de posición frente a la norma. Es decir, las acciones de previsión corren por su cuenta. Y acá es donde penetran estos criterios de imputación objetiva, del observador objetivo. Por ejemplo, en relación a esta imputación extraordinaria, por ejemplo, el riesgo permitido, digamos, si yo no tengo capacidad de evitación, soy automovilista y no tengo capacidad de evitación en el momento decisivamente relevante, pero estoy respetando la velocidad máxima, no estoy infringiendo, no voy a ser pasible de una imputación extraordinaria, porque estoy adecuado al riesgo permitido. Lo mismo pasa con el comportamiento alternativo conforme a derecho. Si el comportamiento, si yo infringí una determinada acción de previsión, pero el comportamiento que debía haber hecho en una posición de realmente evitar el comportamiento antinormativo, la imputación extraordinaria tampoco se da. Para finalizar, algunas cuestiones más en relación, muy cortitas, en relación a la punibilidad de la tentativa. Yo dije que la tentativa de la infracción de deber, no una categoría de la antinormatividad, por ende es un momento o una instancia de la norma de sanción. Es un no reconocimiento de la norma con eficacia para la acción. ¿Cuál es el objeto de la imputación en la tentativa? La conducta que, si se tenía intenciones de cumplir con la norma, debió haber sido omitida o realizada con eficacia para la acción. Lo recalqué varias veces, pero lo digo una vez más, que la norma del 79 no implica una prohibición de querer matar, no solamente lo dice el propio tipo penal, que prohíbe matar, sino el propio 84, que prohíbe matar con otro título de imputación, que es la imputación imprudente, con lo cual vemos claramente que la prohibición, la norma, el contenido de la norma, nunca puede condicionarse a partir de su función de determinación. Y este circulito que yo les explicaba de la norma de comportamiento como protección mediatizada del bien jurídico y la imputación como momento de la norma de sanción, implica que la tentativa no está allí, no está punida sobre pretexto de proteger bienes jurídicos. Esto lo muestra a cabalidad. Esto es el ejemplo clásico del garante, con intenciones de menoscabo, pero que termina siendo aquello que el bien jurídico requiere para su preservación. El caso de la enfermera. La enfermera que fue instituida como heredera por parte de su paciente, la enfermera le administra, de hecho, una sobredosis del medicamento cardíaco y lejos de acabar con su vida, termina haciendo lo que era normativamente necesario para preservarla, para alargarla. King Joyce pone también el ejemplo de un escritor bastante viejo, John Aubrey, que cita un caso ficcionado, donde una mujer quería envenenar a su marido, y como consecuencia de esa intención, le cocina un sapo en la sopa, y a partir de eso, lejos de morir su marido, a partir de eso se termina descubriendo una medicina muy importante en la época. Eso muestra que si el fundamento de la punición de la tentativa fuera la protección del bien jurídico, hay algo que no va. Porque en relación al bien jurídico, vida, se hizo todo lo que había que hacer para preservarla, incluso para alargarla. Pero si tomamos a la tentativa como momento de la norma de sanción,
hay aquí una expresión de que la norma no es reconocida como razón eficaz para la acción, y por eso merece ser sancionada, merece ser, o amerita ser legítimamente punida, como expresión de desaprobación de la norma. La norma en este caso concreto no rige para mí, independientemente de la cuestión de la antinormatividad. También hay que decir que el fundamento de la punición de la tentativa idónea y de la tentativa inidónea es exactamente el mismo. Es esta infracción del deber, es decir, la norma en este caso concreto no rige para mí, y también si nos atenemos a el modelo prototípico de tentativa como fundamento de la punición de la tentativa, protección de bienes jurídicos, la tentativa inidónea, vemos que ex ante es inocua, con lo cual el fundamento no puede ser el mismo. El fundamento nunca está vinculado de la punición de la tentativa a la protección de bienes jurídicos, sino como instancia de la norma de sanción. Como instancia de la norma de sanción que tiene como finalidad el aseguramiento de la validez de la norma de comportamiento. Quiero cerrar con este círculo. Norma de comportamiento, protección de los bienes jurídicos. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la imputación es un momento de la norma de sanción que tiene como función asegurar la eficacia de la norma de comportamiento como razón para la acción. Bueno, nada más. Espero que nadie sienta que perdió el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Falcone, sobre todo por acercarnos a un autor que no nos es tan familiar quizás como los que ya se han tratado o como algunos de los que quedan en el programa. Y mientras vamos esperando, porque todavía no me han aparecido las preguntas, se me ocurría preguntarle cómo cree que podemos acercarnos. ¿Se escuchó bien? No tuve más quejas, así que bueno, me parece que se escuchó perfecto. ¿Sí? Me alegro. Lo que quería preguntarle es de qué modo nos podemos acercar quizás a algunas lecturas de este autor o de sus traductores, o en qué obras cree que podría ser un acercamiento útil para conocer mejor la obra. Bueno, como les decía, una referencia intelectual que es ineludible es Juan Pablo Mañalich, que no solo nutre este modelo, le agrega nuevas cosas, nuevos abordajes, sino que además traduce la obra de su maestro con bastante compulsión. Hay otro traductor que se llama De la Vega Martínez, que lo traduce mucho también, sí. Pero, es decir, independientemente de que el escrito de habilitación de King Joyce, que es Gefährdung als Straftat, es este escrito consagrado a la dogmática de los delitos de peligro, que es este primero en el cual polemiza con Armin Kaufmann, que yo explicaba, sin perjuicio de que ese no está traducido, ese escrito de habilitación del 89, lo cierto es que en relación a este autor hay muchísimas traducciones. Puedo recomendar, bueno, si a alguno le interesa, un artículo, La lógica de la construcción del delito, estructura y legitimación de los delitos de peligro, el tipo subjetivo en la construcción del ilícito. Son todos artículos que son de fácil acceso por internet. Bien. Buenísimo. Y hay uno de los presentes, que es Leandro, que quiere hacerte una pregunta, así que Leandro, si querés, habilitate el micrófono. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, perfecto. Sí, Leandro, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué haces, Roberto? Muy buena la exposición. Pedí que me habiliten el micrófono porque mi pregunta, son dos preguntas en una, que la voy a hacer al final, pero tiene una consideración previa, primero para ver qué opinas vos, y segundo, para que me clarifiques o no una posición del profesor King Joyce. La pregunta está vinculada al concepto de fidelidad al derecho, como categoría de la culpabilidad de la que tantos penalistas se han ocupado, como bien marcaste, entre ellos el profesor, pero mi pregunta se va a dirigir en la diferencia que el profesor King Joyce marca con Jacobs, en donde él observa que Jacobs renuncia a una determinación material del sujeto de imputación. Es decir, en palabras de King Joyce,
Jacobs solamente exigiría el rol de ciudadano libre, resumidamente, ¿no? Vos lo explicaste con el sinalagma del funcionalismo sistémico. Sí. Pero entonces dice que Jacobs objetiviza de manera formal la culpabilidad y dice, termina arrojando el bebé junto a la bañera, metafóricamente hablando. Sí. Entonces Kinhoysa sostiene que la culpabilidad, que aunque la culpabilidad no pueda consistir en la apreciación subjetiva de las razones que expresa la norma, el reproche de culpabilidad debe contener, dice él, por objeto, algo más que la falta de una conformidad externa con la norma o con la regla de conducta. Esto lo subrayo porque en esto se va a vincular la pregunta, en esta exigencia que Kinhoysa hace entre la posición interna del autor y la norma, que yo dejo un signo de pregunta. Pero entonces, Kinhoysa, si mal no entiendo, requiere que se debe poder ofrecer una vinculación interna entre la norma y el destinatario para fundamentar una culpabilidad material. Sí. Porque solamente de esta manera se podría explicar el componente emocional de la defraudación que produce el quebrantamiento de la norma. Ahora mi pregunta es, si nosotros aceptamos que el método de imputación es un método que se rige por un sistema puramente normativo, donde la verificación empírica no tiene nada que decir. Y esto es consecuencia de que el juicio de la imputación no se construye sobre características que responden a la actuación de un sujeto que se concibe de manera natural, psicológica natural, como dice Jacobs. No estamos ante un animal. Entonces la naturaleza subjetiva del hombre, esa vinculación que se exigiría, solo expresa irrelevancia desde el punto de vista de la imputación, no tiene significado ninguno de manera normativa. Y mi pregunta es, si mal no entendí, primero, ¿cuál es tu opinión respecto de este concepto de fidelidad al derecho, hoy retomado por Pavlik en sus últimos escritos, de antaño ya desarrollado, propuesto por Hegel? A ver, vos qué opinás, qué sensación, qué intuiciones tenés del concepto de fidelidad al derecho como fundamento de la culpabilidad. Una primera pregunta, tu título personal. Y segunda, ya más orientado en la posición de Kinhoysa. ¿Puede exigirse una conexión interna entre el sujeto y la norma? ¿Puede exigirse en el juicio de imputación? ¿O lo que la persona cree o desee para el juicio de imputación no tiene nada de relevante, sino lo acontecido en el mundo exterior? Esas son las dos preguntas, Roberto, gracias. A ver. La conexión interna entre el sujeto... A ver, yo al ver dos planos en relación a esta última cuestión de la conexión interna entre el sujeto y la norma. Para mí la conexión entre el sujeto y la norma interna que Kinhoysa ve es la conexión propia del modelo representacional que la legitima esa norma democráticamente. Es decir, él no ve solamente, bueno, te doy libertad y consecuentemente ejercitate en la fidelidad al derecho, sino que él ahí ve, bueno, esta norma es una norma democrática, es una norma en la que vos indirectamente participaste, porque vos, con tu voto en este modelo representacional, podés formar parte del consenso dominante. Entonces, yo entiendo a dónde vas con la pregunta, Leandro. Yo creo que esta es la habla. Y explico por qué. Si él califica estos dos mundos, el mundo de la norma y el mundo de la imputación, como el primer mundo, el mundo de la norma, donde rige la prescripción, y el mundo de la imputación, el mundo en el cual rige la adscripción. Es evidente que la adscripción es algo que viene de fuera del individuo. Es decir, yo no considero que el concepto de dolo, por ejemplo, de Kinhoysa, sea un concepto psicologicista.
es un concepto eminentemente normativista. Él es partidario de la teoría de la probabilidad, de Pupe, de la teoría de la probabilidad en Argentina de Pérez Barberá. Es decir, si el dolo es adscripción, él está muy cerca, en este contexto, de Roxin, cuando en el prólogo de la tesis doctoral de Pérez Barberá dice el dolo se forma en la cabeza del juez, no en la cabeza de la persona, porque es adscripción. Esto por un lado. Y por el otro, en relación a la fidelidad al derecho, en este déficit de sentido de justicia que supone cada infractor imputable de una norma de comportamiento penalmente reforzada, esta fidelidad al derecho también en algún punto debe para mí conectarse con esta explicación de la culpabilidad discursiva. Porque este ejemplo que yo les ponía hace un rato del free rider es, vos obtenés frente a los demás una ventaja indebida, vos te aprovechás del respeto de las normas por parte de los demás, pero no contribuís con tu aporte. Entonces, el déficit de fidelidad al derecho debe en este sentido entenderse como un déficit en el sentido de justicia que propicia una norma frente a la cual vos tuviste posibilidad indirecta de participar. Es esa mi idea. Yo veo siempre una conexión entre este modelo de la acción comunicativa de Habermas. Yo veo que todo va para ese lado. Veo que todo va para ese lado. Y en relación a todo lo que tiene que ver con reglas imputativas, paradigmáticamente el dolo, veo que es una apreciación que él hace necesariamente o derechamente no psicologicista, sino normativista, desde fuera, y eso es lo que implica refutar todo lo que tiene que ver con las reglas de imputación como adscripción. Esa sería mi respuesta. Leandro, no sé, No, ¿tenés gracias. alguna duda más? No, perfecto. Muy amable. Buenísimo. También Tomás tiene una pregunta para hacerte también en forma directa, Roberto. Tomás, lo escucho. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, Hola Tomás, ¿cómo andás? gracias por la charla, la verdad que estuvo muy buena. Yo te voy a llevar un poco más para el lado de las justificaciones del castigo, que es el tema que a mí más me interesa, y sobre todo me interesa, si yo bien por ahí me manejo más con literatura anglosajona, pero últimamente he estado intentando trazar algunos puentes o ver cómo esa discusión se da en el ámbito de los autores alemanes, y por ejemplo, hace poco con Leandro estuvimos discutiendo algunas cosas de Pavlik, y que para Pavlik, digamos, la justificación del castigo es que el castigo sería una forma de asegurar el mantenimiento de un estado de libertades, algo así vos dijiste. Y por la charla que diste hoy me dio la sensación de que Kinshasa suscribe una teoría que en la discusión anglosajona es un tipo de retribucionismo, que es el retribucionismo del fair play, en donde justamente el fundamento para castigar a alguien es que el delincuente vendría a ser una especie de free rider, como vos bien dijiste, alguien que se aprovecha de los beneficios de vivir en sociedad, bajo un Estado organizado y demás, y con la protección de un Estado, y que sin embargo él no aporta su colaboración para el mantenimiento de ese sistema, y él es como se aprovecha de algún modo, se aprovecha injustamente. Entonces, el castigo vendría a ser retributivo en el sentido de que viene a rectificar ese desbalance ocasionado por esta persona que, digamos, se aprovecha de manera egoísta de los beneficios de vivir en comunidad y no cumple con su autolimitación y con su respeto al derecho. Esta justificación del castigo, para mí hay dos objeciones que son muy fuertes contra esta posición. La primera
está relacionada con la forma en que reconstruye por qué castigamos determinadas conductas y qué es lo incorrecto de esas conductas. Y el punto es que cuando nosotros castigamos a un violador porque violó a una mujer inocente, o cuando castigamos a un homicida porque mató a una persona, en realidad lo incorrecto de su conducta, digamos, lo que amerita ser castigado, no es que esta persona se haya aprovechado de sus conciudadanos, se haya ejercido más libertades que las demás, sino que lo que verdaderamente resulta problemático es que violó a una persona, que mató a una persona. Entonces, ver al delito como esta especie de exceso en la libertad y falta de autolimitación con respecto al derecho, es una forma medio de tergiversar lo que está verdaderamente mal, lo que nos impulsa a decir, esta conducta hay que castigarla, que es que la conducta, digamos, es moralmente horripilante en sí misma, y esto independientemente de si además dicha conducta implica esta especie de egoísmo respecto del derecho. Y la otra objeción contra este tipo de teorías es que tienen consecuencias paradójicas con relación a la proporcionalidad del castigo. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros, digamos, hay muchas conductas que hacemos un esfuerzo en no cometer delitos, porque, digamos, queremos ser respetuosos del derecho. Entonces, por ejemplo, evadir impuestos. Quizás todos nosotros nos gustaría evadir impuestos y, sin embargo, no lo hacemos, no resistimos esa tentación porque somos personas que tienen intención de estar a derecho y de no defraudar las expectativas que pone sobre nosotros el derecho. Entonces podríamos decir que frente a ese tipo de delitos, nosotros ejercemos un autocontrol bastante fuerte. Pero pocos de nosotros tenemos impulsos de salir a matar gente. Entonces, que el derecho prohíbe esa conducta es bastante indiferente. O sea, incluso si el derecho no prohibiera esa conducta, nosotros no es que nos estaríamos autolimitando por no salir a matar gente, porque es algo que no nos surge naturalmente. Entonces, la consecuencia es que quien, por ejemplo, no paga los impuestos, en realidad está haciendo, el que paga los impuestos se está autolimitando de una forma mucho más fuerte que el que no sale a matar. Entonces, esto conlleva que quien evade los impuestos en realidad debería ser castigado de manera más fuerte que el homicida, porque en realidad está haciendo un esfuerzo mucho más grande el que paga los impuestos, si lo vemos en términos de respeto a la ley. Entonces, este tipo de consecuencias paradójicas a la hora de graduar los castigos es lo que ha llevado a muchos a decir, digamos, esta concepción de por qué castigamos no se puede sostener porque traería estas implicaciones contraintuitivas. Y lo que yo te quería preguntar es más o menos si en la literatura alemana este tipo de discusiones se tocan, o si Kienhäuser sostiene esta versión de fair play, o si quizás toca algunas cositas, pero no es un defensor, digamos, de esta teoría que se presenta a sí mismo como un defensor de las teorías de fair play. No, a ver, yo, Tomás, entiendo, digamos, por un lado que vos, en tu postura, estás muy influenciado, no soy un especialista en teoría del castigo, ¿no? Pero muy influenciado por Michael Moore, por esta cuestión de que el infractor, en definitiva, lo que termina sucediendo es que merece la sanción. Sí. Hay una cuestión de merecimiento, hay una cuestión muy fuerte de moral ahí. Y yo entiendo, en este contexto, que las teorías de la sanción de los funcionalistas, digamos, de los funcionalistas, ¿qué será funcionalista? Porque la realidad es que el derecho penal tiene una determinada función en relación a la convivencia social. Bueno, prácticamente lo sostienen todo, pero bueno, estos funcionalistas sistémicos, May Jacobs, Pavlik, Lesch, como discípulo de Jacobs,
un costado retributivo en la sanción. Es decir, yo te sanciono porque vos tenés que restituir la confianza menoscabada. Yo te anticipé la confianza, vos la defraudaste y yo consecuentemente te sanciono. Ahí, independientemente de que King Joyce llama su modelo prevención general positiva, hay un componente retributivo. O sea, yo lo veo claro, digamos, vos ponés de vos ponés algo de vos y yo te respondo con esto. Y de costado pretendo estabilizar la norma, pretendo asegurar la validez fáctica de la norma. Pero, a ver, yo no, como te digo, no, verdaderamente este componente moral que se ve claramente en Michael Moore, en Alemania, ¿quién lo sigue? No lo sé. No lo sé. A ver, entiendo que quizás las posturas más kantianas pueden ir por este lado, pero te digo la verdad, no lo sé. No conozco la teoría de la sanción de Michael Köhler. Conozco cómo él funda la culpabilidad material. Yo sospecho que debe estar impregnada a lo Michael Moore, quizás. Pero todo lo que más nos llega, que es el funcionalismo y la analítica, no mezclan el derecho con la moral. Eso Pero entonces, por lo que me dijiste, es un prevencionista él, y las consideraciones de fair play las incorpora en su teoría, pero recién me decías que él defiende una mirada prevencionista sobre los fines del castigo, sobre la justificación del castigo. Él dice que su teoría es una teoría de prevención general positiva, pero yo le veo componentes retributivos a la usanza de una consecuencia secundaria a la ley, la teoría de la retribución funcional. Te respondo y secundariamente se estabiliza la norma. O sea, yo veo que es un retribucionismo consecuencialista, para decirlo en términos de teoría pena. Eso es lo que yo veo en él. Bien. Bueno. Bien, bueno, tenemos una pregunta más que le hace Javier. Te la leo, Roberto. Si hay algo que no querés que él exprese, le habilitamos el micrófono. Dice, Bárbaro. si la antinormatividad frente a la norma de comportamiento se concibe como prohibición de causación objetiva de un determinado resultado, ¿no se corre el riesgo de despersonalizar un poco el derecho penal? ¿En qué momento del modelo de King-Joyce se configura la antinormatividad específicamente penal? No me queda muy claro cómo es posible afirmar la antinormatividad sin presuponer algo de imputación en el destinatario. No, es que a ver, el injusto penal para King-Joyce es antinormatividad más esta imputación de primer nivel. Él lo que hace, esto genera mucha discusión. Yo entiendo a dónde apunta Javier. Hay un artículo de Robles Planas crítico a la teoría de las normas de King-Joyce que está en Indret, que se titula Norma de Conducta, donde él cuestiona el ejemplo del jarrón, porque él cuestiona que, bueno, que la antinormatividad tiene un momento de imputación y que las normas no pueden ser... En definitiva, lo que se termina cuestionando es esta separación tajante de Wittgenstein entre regla y seguir la regla. Es Robles Planas, que entiendo dónde apunta Javier, también apunta, bueno, lo que se busca reprimir con la conducta finalmente levanta en relación al artículo 79 es el querer matar y no el matar. Esta antinormatividad objetiva genera cierto rechazo, y yo entiendo que la antinormatividad específicamente penal, para King-Joyce es una antinormatividad objetiva. El injusto penal está a caballo de la antinormatividad y el primer eslabón de la imputación, con una pierna en cada lado. Ese es el injusto penal. Pero la antinormativamente penal es netamente objetiva. No sé si, Javier, ¿tenés algo más que preguntarle o es satisfactoria ya la respuesta? Muchísimas gracias, Roberto, por la respuesta y muy buena, te felicito por muy buena la exposición. Gracias, Javier. No veo ninguna otra pregunta, más allá de las felicitaciones que también te han dejado por escrito, Roberto.
Bueno, Así muchísimas que gracias. no sé si alguien más tiene alguna duda. No parecería nada más por acá. Bueno, entonces, no más que agradecerte por la exposición, lo claro, lo detallado que fue, así que muchísimas gracias, Roberto. Bueno, muy amable Nadina y muchísimas gracias a todos los oyentes. Espero bueno, que si a alguno le interesa, esto sea como una primera aproximación al autor y bueno, después queda en cada uno bucear un poco más en la obra tan nutrida del profesor Kirchhoff. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, saludos a todos y los esperamos el próximo martes.